los elementos del árbol van a vivir en celdas, como la celda de las listas, nada más que en este caso, como se acuerdan que una particularidad del árbol es que es una especie de estructura bidimensional en la cual se puede avanzar en dos direcciones, se puede avanzar por hermano derecho o por hijo más izquierdo. Entonces, bueno, las celdas van a tener dos punteros. Bien. Y entonces, estos punteros, uno apunta al hijo más izquierdo, o sea, el primer hijo, y otro al hermano derecho. Si el iterator, el nodo, es el último de la lista de hermanos, entonces el hermano derecho tiene un null, y en el hijo más izquierdo también, si es una hoja y no tiene hijos, tiene un null. Así que un arbolito como este que está acá, tiene estas celdas, hay una celda de encabezamiento como en las listas, y bueno, habíamos visto el tema del iterator. Perdón, ¿dónde habíamos quedado? No, hemos avanzado más. A ver, espera. No recuerdo mal, habíamos quedado acá. Bueno, habíamos visto el iterator y bueno. Y bueno, entonces estábamos empezando a ver las funciones, la implementación de las funciones, de las diferentes funciones, ¿no? Bien. Habíamos visto, para la clase iterator teníamos los operadores de comparación. Yo puedo comparar dos iterators. Los iterators, uno en principio pensaría, los iterators, acuérdense que son tres punteros, tienen tres punteros. No confundir, cuando vean los códigos, repasen bien, vean que, fíjense que hay celdas por un lado y iterator por otro, ¿no? No tienen nada que ver una cosa con la otra. Las celdas son las que permiten almacenar los elementos en el contenedor, en este caso el árbol, y los iterators son los que me permiten recorrer el contenedor. Por lo general son estructuras temporarias que me van permitiendo recorrer el contenedor, el árbol. Si en algún momento del código no estoy recorriendo ese árbol, no hay iterators, ¿no es cierto? Los iterators son para recorrer el árbol. Normalmente muchas veces tengo un solo iterator para todo el árbol, para ir recorriéndolo. Podría tener varios, ¿no? Que podrían identificar diferentes posiciones en el árbol, pero en principio uno usa 1, 2, 3 iterators. Cuando uno lo va a comparar, bueno, uno estaría tentado de comparar, el iterator tiene tres punteros, uno estaría tentado de comparar los tres punteros. Tengo dos iterators, P y Q, los quiero comparar, uno compararía los tres iterators. Bueno, no, comparamos solamente el puntero PTR. Acuérdense que tenemos en el iterator, volvamos por acá, la clase iterator tiene tres punteros, PTR, que es el puntero a la celda, prev, que es, digamos, sería el hermano izquierdo, el anterior en la lista de hermanos, prev, sería el hermano izquierdo, y father, que es el padre, ¿no? Tres punteros. Bueno, estaría tentado de comparar los tres. No, bueno, vamos a comparar solamente, fíjense, acá comparamos solamente el puntero PTR. O sea que de esta forma, todos los end son iguales entre sí. Y está bien, digamos, ¿no? Uno por ahí pensaría que estaría mal. No, está bien. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo voy recorriendo, por ejemplo, la lista de hermanos, y cuando quiero terminar, comparo el iterator que está después del último hermano derecho, por ejemplo acá en esta lista, voy recorriendo acá, la lista de hermanos quiero recorrer los hijos de B. Entonces hago un LChild y me da el iterator correspondiente a E. Voy avanzando y llego a lambda 3. ¿Cómo me doy cuenta que yo llego a lambda 3? Bueno, voy recorriendo con el iterator y comparo el iterator con N, como en una lista, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la lista de hijos es como una lista. Entonces, yo cuando comparo el iterator correspondiente a lambda 3 con n, quiero que me dé igual.
Y ese n en realidad no tiene por qué ser este n que es el lambda 3, puede ser cualquier otro. Pero si comparo solamente los PTR, todos los n tienen el PTR null, porque no apuntan a ninguna celda, porque son iterator no referenciables, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ahí el detalle, ¿no? O sea que el iterator, el operador de igual, compara los PTR y el distinto también compara los PTR. Cuando uno sobrecarga un detalle de programación de C++, cuando uno sobrecarga el operador de comparación, el operador igual, si uno quiere comparar el operador igual y el distinto, los tiene que sobrecargar los dos. Uno pensaría que con solo sobrecargar el igual, no hace falta sobrecargar el distinto, porque al final el distinto es la negación del igual. No, bueno, hay que implementarlo los dos, ¿no? Lo que sí, que uno de ellos podría llamar al otro. Yo podría acá implementar, si implementé el distinto, podría implementar el igual como not el distinto, o viceversa. Alguno de los dos hay que implementarlo, porque no puedo implementar que uno sea la negación del otro, que el igual sea la negación del distinto y el distinto sea la negación del igual, porque si no sería una llamada recursiva entre dos funciones infinita. Tengo que implementar uno de ellos, pero el otro lo podría implementar como la negación del otro. Acá lo implementamos explícitamente los dos. En el caso del igual, comparamos los PTR por igual, y en el caso del distinto, comparamos los PTR por distinto. Acuérdense acá que estoy comparando. Cuando estoy en operator igual, estoy comparando el iterator en el que estoy parado. Operator igual es un miembro de la clase iterator. Entonces, cuando estoy comparando, cuando estoy aplicando, ¿qué quiere decir operator igual de otro iterator Q? ¿Cuándo se llama esto? Vamos a... ya vuelvo, ¿eh? Un momentito. Bueno, están viendo el pizarrón, ¿cuándo se llama? Acá estoy en esto, ¿no? Por ejemplo, el operator distinto. Bueno, ¿cuándo se llama? Dice operator distinto de Q. Bueno, ¿cuándo se llama? Bueno, pues si yo digo iterator P y Q y le asigno, ¿no? P igual a, qué sé yo, t.vigan, vigan de un árbol, lo avanzo, qué sé yo. Después, por otro lado, digo Q igual a y otras cosas, ¿no? Y en algún momento quieren saber si son iguales. ¿Yo qué diría? If P igual a Q, ¿no es cierto? Y hago algo. Bueno, en este caso, cuando yo cuando digo P igual a Q, el compilador ve acá, está comparando dos iterators. Entonces dice, bueno, tengo que aplicarle a el par PQ el operator igual de la clase iterator. Y en este caso, entonces, QP pasa a ser el asterisco dis y Q es el argumento de iterator. Esto en general cuando uno sobrecarga el operator distinto, los operadores de comparación, distinto, igual, e incluso, bueno, en este caso en iterator no tenemos,
pero si implementáramos algún tipo numérico, podríamos sobrecargar el operator menor, menor igual, mayor, mayor igual. Los operadores que tienen menor o mayor. Bien, en este caso, para iterator solamente se pueden, los iterators, tal como también los iterators de lista, solamente se pueden comparar por igual o distinto, no por ni menor, menor igual, mayor, mayor igual. Bueno, entonces como les decía, bueno, sería esto, ¿no? Entonces acá cuando comparo, fíjense, estoy comparando, por ejemplo en este caso estoy comparando el PTR de P con el PTR de Q. Yo tengo un árbol por acá. Empecé a iterar, en algún momento el P está apuntando a este y el Q está apuntando a este. Cuando los comparo para ver si son iguales, estoy comparando el PTR, o sea, el puntero a la celda este, con el puntero a la celda de este. Bien. Bueno. Tenemos el constructor por defecto de la clase iterator, constructor por defecto de una clase que es el constructor, o sea, tiene que tener el nombre de la clase, en este caso iterator T, y no tiene que tener argumentos, ¿no? Es el constructor por defecto. Bien, ¿y qué es lo que hace? Un iterator que tiene todos los punteros en null. Bien. Bien, ahora, las funciones lchild y write son las que me permiten avanzar en el árbol. Bueno, así como el next o el más de los iterators en la clase lista, solamente se pueden aplicar a posiciones de referenciables. No puedo hacer en listas no puedo hacer un next o no puedo hacer un más de un iterator end. Bueno, acá tampoco, ¿no? Bien, y fíjense cómo funciona. Bueno, fíjense, yo estoy, por ejemplo, en este iterator n y hago m igual a n.lchild. O sea que de n voy al hijo más izquierdo, que es este m que está acá. ¿Está? Bueno. Fíjense, yo del n me tengo que construir los tres punteros. ¿Se acuerdan que un iterator son tres punteros? ¿No? El puntero a la celda, al prev, o sea, al hermano izquierdo, y al father. Bien. ¿Qué información tengo yo? Bueno, me están diciendo m igual a n.lchild. El método lchild es un método de la clase iterator. O sea, tengo la información del iterator del n. Yo tengo que devolver, estoy haciendo m igual a n.lchild, tengo la información del n y tengo que devolver la información del m. Bueno, ¿cómo lo construyo? Fíjense, el PTR del m es el puntero a esta celda. ¿Quién es? Bueno, como tengo el n, es el m.ptr, es el n.ptr, que es esta celda que está acá, el campo left child. Piénsenlo todo esto un poquito, ¿no? Yo tengo el n, que es el iterador correspondiente a esta celda. Ese n es un iterator, por lo tanto, ¿qué tiene? Tiene puntero a la celda, al padre y al prev. Acá el padre y el prev no me importan, pero tengo el puntero a la celda, que es n.ptr. En esa celda tengo los campos lchild y write. ¿Se acuerdan? La celda de árbol tiene un puntero al hijo y un puntero al hermano derecho. Bueno, entonces de ese n.ptr, en el campo left child, tengo el puntero al hijo más izquierdo. De ahí ya saco del m, que es el hijo, ya saco cuál es su PTR. El puntero a su celda. Después, prev. Bueno, como acabo de hacer un n-child, m tiene que ser un hijo más izquierdo. Como es un hijo más izquierdo, no tiene que tener hermano izquierdo, ¿no es cierto? Por definición.
Por lo tanto, el prev de m tiene que ser null. ¿Está? Y después, el father, ¿no? Estoy construyendo el iterator de m. Tengo que tener el puntero al padre, puntero a la celda padre. Bueno, ¿quién es? Bueno, el puntero correspondiente a n. O sea, n.ptr. ¿Está? Miren este dibujito que está acá. Con ese dibujito que está acá, pueden escribir la función que es esta que está acá. Acá tienen el child, iterator t child. Este child es un método de la clase iterator, o sea que el asterisco dis sería el n de acá. Entonces de ahí, fíjense, ustedes construyen el iterator del hijo más izquierdo como ptr, el ptr left child. O sea, el ptr del iterator que tengo que retornar es el del padre mirando su campo left child. Después, el hermano más izquierdo, el hermano izquierdo es null, y el ptr, el padre, es el ptr sobre el que lo llamé. Ustedes miran el dibujito este. Bien. Y con write es similar. Yo tengo el iterator n y me dicen q igual a n.write. Esto es lo que escribe el usuario. Entonces a mí me pasan, tengo el asterisco dis, es el iterator sobre el que me llamaron, o sea, el n, y yo tengo que devolver el q. O sea, me pasaron el iterator correspondiente a esta posición y tengo que devolver esta. ¿Cómo lo hago? Bueno, el ptr de q es el n.ptr en write, ¿no es cierto? n.ptr es el puntero a esta celda, en el campo write tiene el del hermano derecho, por lo tanto ese es el ptr correspondiente al q. Después el prev, ¿quién es? N. ¿Y el padre quién es? Bueno, como son hermanos, el padre es el mismo, entonces q.father es n.father. Ustedes miren piensen en estos esquemas y después estas son las funciones. Acuérdense que, como son métodos de la clase, el asterisco dis es sobre el que lo llamaron, en los esquemas serían los n's. Yo acá le di el nombre n, pero en realidad no tiene nombre n, sino que sería asterisco dis. Y ustedes tienen que retornar, en este caso, el m, el hijo más izquierdo, y en este caso el q, el hermano derecho. Bueno, cómo lo construyen y después el código que está acá. Para esto, fíjense, estamos usando eso que yo le llamo el constructor utilitario, constructor de un iterator a partir de 3 punteros. Este constructor, el usuario de la clase tree no lo conoce, no lo ve, porque tiene como argumentos punteros a celdas, y el usuario no sabe que los iterators están formados por punteros a celdas, pero toma 3 punteros a celdas y los arma un constructor tomando, bueno, el primero como ptr, el segundo como prev y el tercero como father. Si ustedes no tuvieran ese constructor, tendrían que declarar la clase iterator y asignarle cada uno de esos 3. Esto que está acá, tendrían que hacer esto que está acá. Bien. Ahí lo hacen de un tiro en una sola línea. Bueno, entonces ahí vimos la clase iterator, ahora vemos la clase tree. La clase tree, bueno, la clase tree, el único dato que tiene es el puntero a la celda de encabezamiento, cel asterisco header. Bueno, ese header es creado, así como en las listas, en el constructor de la clase. Y nace y muere, de nuevo, como al igual que en las listas, nace y muere con el árbol. Entonces, en el momento de llamar al constructor del árbol, ponemos header igual a newCell, y como es la celda de encabezamiento, bueno, el dato no me importa, y el write
es null, porque no tiene nadie a la derecha, es la raíz, por lo tanto no puede tener hermano derecho, y como a esa altura no hay raíz, perdón, no es la raíz, es el padre de la raíz, ¿no? Y el left child, que sería la raíz, bueno, temporariamente es nulo, porque arranca con un árbol vacío, ¿no? Bien. Después tenemos el destructor de la clase. El destructor de la clase, ¿qué hace? Bueno, por empezar, llama clear. El clear, como cualquier, después lo vamos a ver, pero como cualquier contenedor, deja el contenedor vacío. O sea, que lo único que queda es la celda de encabezamiento. Entonces hace un clear y después finalmente lo que tiene que borrar es la celda de encabezamiento, porque el clear no lo borra, ¿no? El clear lo que hace es dejar todo vacío, pero la celda de encabezamiento sigue quedando. Entonces hay que hacer un clear y después delete header. Después retrieve, toma un iterator y tiene que devolver el valor almacenado en el iterator. Bueno, el iterator no es simplemente un puntero a celda, son tres punteros a celda. El PTR a la celda donde estamos, el prev a la celda izquierda, al hermano izquierdo y el father al padre. Bueno, de esos yo tengo que mirar solamente la celda en la que estoy, p.ptr. Y en esa celda, bueno, esto es un puntero, lo tengo que referenciar para tener la celda, asterisco p.ptr, y después .elem, el campo elem, ¿no? Las celdas estaban por acá. Las celdas tenían el dato en el campo elem, left child para el hijo más izquierdo y right para el hermano derecho. Entonces, p.ptr es la celda en la que estoy, el puntero, flechita lem es el campo lem de la celda apuntada por p.ptr, que es la celda correspondiente al iterator p. Bien. Insert y erase. Bueno, esto hay que explicarlo un poquito. Insert y erase. Bueno, acá tenemos el insert. Y bueno. Me pasan entonces un puntero a una celda, a una posición en el árbol. Y este sería, el P correspondería a esta celda, ¿no? Y yo tengo que insertar en ella, en esa posición, un nuevo elemento. Acuérdense que en un árbol, si yo tengo un iterator P, si me dicen insertar en el iterator P, ¿qué tengo que hacer? En realidad tengo que construir, acá tengo que insertar, si este P tiene hermanos, yo tengo que construir acá uno nuevo, y poner el dato ahí. O sea que en principio, si este P está en la celda, está en esta celda, yo tengo que crear una nueva celda, poner el dato, el em acá, y hacer los enlaces correspondientes. Bien. Espera, yo creo que más adelante había un dibujito de esto.
Bueno, no. Entonces, hagámoslo. O sea, para insertar, lo primero que tengo que hacer es crear la nueva celda, ¿no? Cel asterisco C igual a new cell. Esto me crea esta celda. Esa celda, su puntero es C. Puntero a esa celda. Bien, yo ahora tengo que llenar los campos que están adentro de C. En particular, bueno, el elemento es simplemente el em, lo que me acaban de decir que tengo que insertar. C flechita el em es el em. Después, el right. ¿Quién es el right de C? Y bueno, P, ¿no es cierto? C en right es la celda correspondiente a P, que P es un iterator, por lo tanto no es simplemente P, ¿no? Es P.ptr. ¿Estamos? Entonces, C en right igual a P.ptr hace este enlace. C en el em llena este campo. Después, C, el hijo más izquierdo de C. ¿Quién es? Bueno, a este nodo lo acabo de insertar. Si lo acabo de insertar, es una hoja. No tiene nadie como hijo. Si no tiene nadie como hijo, el puntero más izquierdo, perdón, el puntero hijo más izquierdo tiene que ser nulo. Bueno, acá no lo estoy poniendo, pero en realidad es automático, porque los punteros se ponen a null en el constructor de la clase celda, o sea que no hace falta, ¿no? Pero acá, para mayor redundancia, podríamos poner C flechita left child igual a null. No hace falta. Bien. Ahí ya creé la celda y le puse las cosas. ¿Qué más cosas en todas estas tareas? Cuando inserto, tanto en árboles como en listas, ¿qué más tareas tengo que hacer? No solo tengo que crear la celda y ponerle las cosas, sino reparar los enlaces que se pueden haber roto. Por ejemplo, acá había otra celda. Si P no era el hijo más izquierdo, sino que tenía un hermano derecho, perdón, un hermano izquierdo, tengo que ahora hacer que el hermano izquierdo enlace con C y C enlace con P. O sea, tengo que arreglar esos enlaces. Y la otra posibilidad es que P no tuviera un hermano izquierdo, que fuera el hijo más izquierdo, entonces hay que arreglar el enlace con el padre. El padre, que estaba por acá, en vez de ahora apuntar a P, tiene que apuntar a C. Bien, entonces, bueno, o sea, son tres cosas. Uno, cuando me dicen de insertar, tanto acá como en listas, tengo que hacer tres cosas. Una, crear la celda y poner los valores. Después, reparar los enlaces. Y después, devolver el iterator. Yo tengo que todas estas funciones retornan al iterator refrescado. O sea que lo tengo que construir al iterator o arreglarlo o hacerle algo y retornarlo. Pero tengo que hacer alguna tarea ahí. Bueno. Entonces dijimos, ya la celda la creamos y le asignamos cosas. Después, ahora el iterator. Lo tengo que refrescar y retornar. Bueno, el P, voy a reusar, a mí me pasaron el P, pero me pasaron un iterator, pero ese P, este iterator, me lo pasaron por copia. Así que no hay problema, lo puedo modificar y lo puedo retornar. Acuérdense que al pasarlo por copia no estoy modificando al que me pasaron, sino que lo voy a reusar para retornarlo. Bien. Entonces, ese iterator tiene que corresponder a esta celda. Venía con los datos de este del iterator correspondiente a esa celda y ahora tengo que retornar este.
Bueno, el PTR antes apuntaba a esta celda, ahora tiene que apuntar a la que acabo de crear, o sea que P.PTR igual a C. Después, el iterator correspondiente, acuérdense que el iterator entonces es puntero a la celda, PTR, al pre y al father. El father, como es un hermano de P, tiene que ser el mismo que el de P, por lo tanto ese no hay que tocarlo. Entonces ya puse el PTR, el father no hay que tocarlo, el father no hay que tocarlo, y el prev de C, de este nuevo iterator, bueno, el prev tampoco hay que tocarlo, ¿no es cierto? Porque este P tenía como prev alguno que estaba antes por acá. Si yo inserté ahora el C acá, bueno, sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces quiere decir que el P no hay que tocar más nada. Solamente hay que modificar el PTR. Pero el father y el hermano izquierdo no hay que tocarlos. Ok. Ya entonces creé la celda, le asigné los valores a la celda, arreglé el P, solo tengo que retornarlo, y ahora eventualmente hay que reparar los enlaces. ¿Cuáles enlaces se pueden haber roto? Bueno, si el P era un hijo más izquierdo, hay que arreglar el padre. O sea, el padre ya no tiene que apuntar más a P, sino que tiene que apuntar a C. Y si no era un hijo más izquierdo, hay que arreglar el hermano izquierdo. Entonces ahí está, ¿no? ¿Cómo sé si P era un hijo más izquierdo o no? Bueno, yo sé si un iterator de referenciable, sé si es un hijo más izquierdo, mirando su campo prev. Si P.prev es nulo, quiere decir que es un hijo más izquierdo. Y si no, no es un hijo más izquierdo, ¿no? Bueno, acá estoy usando un poquito un abuso de notación de C que no hace falta. Yo acá uno pondría isp.prev no es igual a null. Bueno, no hace falta, ¿no? Porque en C, en C, un puntero que no es nulo ya actúa como verdadero, el puntero nulo actúa como falso. Entonces, y preguntar if p.prev, esto es completamente equivalente a decir, o sea, p.prev, o sea, poner if p.prev, esto es completamente equivalente a poner if p.prev no es igual a null. Completamente equivalente. Prev. No es igual. ¿Está? No hace falta, ¿no? Un puntero, si lo vamos a comparar por si es nulo o no es nulo, en realidad no hace falta. Si es nulo, ya solo es verdadero, es falso, y si no es nulo, es verdadero. Entonces acá esto es completamente equivalente a poner if p.prev no es igual a null. Entonces, si no es nulo, quiere decir que no es un hermano más izquierdo, o un hijo más izquierdo, por lo tanto tiene un hermano izquierdo, y entonces lo que hay que arreglar es que en la celda correspondiente al hermano izquierdo hay que arreglar su puntero hermano derecho, no tiene que apuntar a P, sino tiene que apuntar a C. Y es esto que está acá. Y caso contrario, si P.prev es null, quiere decir que es un hijo más izquierdo, lo que hay que arreglar es el puntero del padre. P.father, left child, ya no tiene que apuntar a P, sino que tiene que apuntar a C. Bien. Bueno, ese es el insert, entonces. Bueno, el erase medio que similar. Se lo dejo a ustedes. Hay que arreglar el P para después poder retornarlo, porque tanto el insert como el erase deben refrescar a su P. Después tienen que arreglar los enlaces, lo que está acá.
dependiendo de si es un hijo más izquierdo o no es un hijo más izquierdo. Y después finalmente hay que liberar a la celda Q, a la celda que estoy borrando. Y después retornar el iterator refrescado. Bien. Ah, otra cosita, otro detalle. No detalle, otra cosa importante. Arrays, en el caso de árboles, acuérdense que no solo, a diferencia de lista, en lista solamente borra una sola celda. En el caso de arrays, de acá, de un iterator en un árbol, tiene que borrar todo el subárbol de los hijos, todo el subárbol que cuelga del iterator. Entonces, para eso, ¿qué hace? Hace esta parte que está acá. Iterator C igual a p.lechild, while C no es end, C igual a raíz de C. Fíjense, todas estas dos líneas que están acá borran todos los hijos del subárbol, todos los hijos que pudiera tener P, si no es una hoja. Después de haber ejecutado esto, P queda sin hijos y por lo tanto es una hoja, y entonces solamente hay que hacer lo que viene después, que es borrar, es la inversa del insert, hay que borrar ese iterator. Bien, se lo dejo que lo miren ustedes. Después, splice. ¿Se acuerdan de splice? Splice es sumamente útil porque splice era esto que estaba acá. Me permite mover todo un subárbol de una posición from, en este caso R, hacia una posición to, en este caso la posición verde. En este caso todo el subárbol de R se mueve como hermano izquierdo del to, de la destinación, del verde. Bueno, básicamente es un erase seguido de un insert. Nada más que no hay que crear ninguna celda porque no se crean celdas, ¿no? Simplemente se mueve todo esto, hay que mover todo esto ahí. Y es orden de 1 porque se hace solamente en una operación limitada con los punteros, pero no hay que hacer lazos ni nada. Entonces por acá estamos, acá. Splice. Básicamente, si ustedes miran el código de acá, es esto que está acá es un insert. Si lo comparan con el insert, fíjense, compárenlo y es muy parecido a un insert. Nada más que no hay que crear ninguna celda porque la celda ya viene. Y esto es equivalente a un erase. Porque básicamente es un erase de from y un insert en to. Bueno, repásenlo. Fíjense que no hay lazos, por lo tanto, splice es orden de 1. Me permite mover todo el subárbol. Si R ahí, en el dibujito que vimos recién, si R tenía 1.000.000 de nodos colgando en su subárbol, estamos moviendo todo eso a otra posición en otro árbol en tiempo orden de 1. O sea que es muy dinámico, me permite muy fácilmente hacer operaciones complejas en forma muy eficiente. En listas hay algo similar, nosotros no lo vimos, pero en listas, incluso en las listas de las STL, hay algo similar que es mover un rango. Yo en listas de las STL puedo tener celditas. Y todas enlazadas. Y tengo por otro lado otra lista. Esta es la lista L1 y esta es la lista L2. Y por acá tengo una posición P y por acá tengo otra posición Q.
y acá tengo en L2 una posición R, yo puedo decir L2.splice de R, creo, bueno, no me acuerdo ahora bien la sintaxis, pero me parece que es algo así, RPQ. O sea que mueve todo el rango PQ, cerrado abierto, o sea, desde P hasta Q, incluyendo a P, pero sin incluir a Q, en la posición R. Básicamente, de nuevo, igual que los árboles, se hace en tiempo orden de 1. ¿Por qué? Porque es todas operaciones de punteros. Uy, ¿dónde estaba el R? Esto, pero no el R. Entonces, lo que hace básicamente es enlazar el R con el P, el anterior al Q con el siguiente a R y el anterior al P al Q. Entonces, de esa forma, ahora L2 va de acá hasta el R, después va a P, hasta el anterior a Q, vuelve acá y sigue por acá. Y el L1 viene por acá y sigue, va desde el anterior a P al Q. Entonces, fíjense, estoy moviendo toda esta zona entre P y Q, podría tener 1.000.000 de celdas, y yo la estoy moviendo de un lado al otro de la lista, de una lista a otra lista, en tiempo orden de 1. Muy potente, muy útil. Bien. Find, que es dado un elemento, me busca un iterator, me busca el primer iterator en orden previo en el árbol que contiene el elemento len, y si no lo encuentra, retorna en. Bueno, es una típica función recursiva, es prácticamente una programación, prácticamente es como si fuera una función externa a la clase, ¿no? Está declarada dentro de la clase, pero básicamente es una función recursiva que toma, se fija si el elemento, por empezar, hay un wrapper que arranca en la raíz con una función recursiva que toma como argumento adicional un iterator, y hay un wrapper que lo que hace es llamar con el iterator como iterator la raíz, began. Y bueno, se va recorriendo y va recorriendo en orden previo. Si ustedes miran esto que está acá, es prácticamente un recorrido en orden previo. Bueno, eso repasen, eso mírenlo ustedes. Después, clear, bueno, esto es programación genérica, es array de began. Así como en listas el clear yo lo puedo poner como array de began end, acá no hace falta el end, porque con array de began, que es la raíz, ya está. Bien. Began, bueno, la raíz construye un iterator con, ¿qué tengo yo como información? Bueno, el puntero a la celda de encabezamiento, ¿no? Entonces, began, que es un iterator, vamos a hacer un dibujito. Entonces yo tengo acá la celda de encabezamiento y acá la raíz, pongámosle. Esta es la celda de encabezamiento, header. Y esta es la raíz. Acuérdense que el hijo más izquierdo, el puntero hijo más izquierdo de header apunta a la raíz. Yo tengo que construir un iterator correspondiente a la raíz, ¿no es cierto? Ese es el began. El began tiene que retornar un iterator correspondiente a este. Y el iterator que tiene tres campos, ptr, p.ptr, p.prep y p.father. Bueno, como es la raíz, p.ptr, ¿quién es? Bueno, la celda, el puntero de la celda correspondiente a la raíz. ¿Eso dónde lo encuentro? Lo encuentro en header left child. Acá en header left child tengo el puntero a la celda raíz.
Ojo que si el árbol estuviera vacío, acá lo que tengo es un null, pero no importa, funciona igual, ¿no? O sea, acá p.ptr igual a header en left child, funciona igual, por acá va a haber un null y acá va a quedar un null, y está bien, porque en ese caso el began va a ser un end, ¿eh? Entonces va a tener, su puntero va a ser null. El prev, ¿qué tiene que ser? El prev, esto estoy en esta posición, es la raíz. Si es la raíz, no puede tener un hermano a la izquierda. La raíz no tiene hermanos, ¿no? Entonces p.prev es null. Y después, el father, ¿quién es el father de esta posición? Y bueno, el header. En realidad es una posición, no es una posición dentro del árbol, ¿no? Pero bueno, es una celda, ¿eh? Que sería el padre, el header. Bien. Bueno, end. End retorna, en realidad acá hay muchos, hayamos dicho, hay muchos lambda ends dando vuelta por todo el árbol. Bueno, pero acá retorna un end no especificado. Como este end lo voy a usar solamente para ¿qué? Para comparar, para ver si llego al final de algo. Y como comparo solamente las celdas PTR, lo único que me importa es que este iterator tenga el PTR null. Y bueno, el constructor por defecto retorna un iterator que tiene el PTR null. ¿Eso dónde está? Eso está por acá. El iterator, por defecto, construye un iterator cuyo PTR es null. Por lo tanto, está bien. O sea que end simplemente retorna el iterator por defecto, que es un null. Bueno, entonces ahí tenemos ya la implementación con celdas. Ya vimos entonces el árbol ordenado orientado, sus operaciones abstractas, su interfaz básica, la implementación con celdas y con la implementación con celdas apuntadas, enlazadas por punteros. Y ahora, bueno, como siempre, pasamos a la interfaz avanzada. La interfaz avanzada, ¿qué quiere decir? Que tiene templates, clases anidadas y sobrecarga de operadores. Bueno, entonces ahora la clase tree pasa a ser una clase, esta es la que ustedes van a usar. Ojo, en el caso de árbol binario y árbol orientado, la diferencia es que los otros contenedores, ustedes cuando hacen los ejercicios en los parciales, los hacen con las clases lista, pila, cola, correspondencia, conjunto de las STL. Pero tree y árbol binario no hay en las STL, entonces tienen que usar las nuestras. Pero de todas formas, la interfaz que hemos hecho nosotros es muy parecida a la de la STL. Así que en ese sentido no hay mucha diferencia. Bueno, entonces, la que ustedes van a usar es la avanzada para los ejercicios. Tienen tree que está templatizada, o sea que pueden decir tree de int, tree de double. Bien. Las clases cell e iterator son anidadas dentro de tree, o sea que tenemos tree de int cell y tree de int iterator. De esta forma, el iterator de tree no colisiona con, por ejemplo, el iterator de árbol o de otra cosa. Perdón, de lista o de otros iterators. Bien. ¿Cómo están anidados? En realidad, el iterator es tree de int iterator, igual que para la lista. Con la lista también decimos list de int iterator. La clase celda también está anidada, también se pone así, pero ojo, la celda, acuérdense que es solamente a nivel dentro de las funciones, es privada. Solamente se usa solamente dentro de las funciones de celda, el usuario no lo ve. Bueno, la de referenciación de posiciones, lo que en lista llamamos posiciones, acá lo llamamos nodos, bueno, son iterators en realidad. En la clase básica tenemos la función retrieve, x igual al árbol t.retrieve de p. Bueno, acá lo hacemos sobrecargando operadores, sobrecargando el operator asterisco, entonces decimos x igual a asterisco p. Ya sobrecargamos el operator asterisco. Además, si
si el árbol, la clase que está contenida, si tree es un tree de una clase, yo acá puse tree de int y tree de double, pero yo podría decir, yo podría tener una clase A que tiene cosas complejas, y yo podría decir tree de A. Si esa A, a su vez, es una clase que tiene campos o métodos, funciones, entonces, por ejemplo, asterisco P sería un objeto de la clase A eso yo le podría tomar a su vez campo, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si yo tuviera, si la clase A, si yo tuviera una clase A que tiene, qué sé yo, un int campo y un método void f, entonces si yo tengo un objeto A de la clase A, yo puedo decir a.campo o llamar una función método a.f, ¿no es cierto? En este caso, si yo dijera tree de A T y tengo un iterator P igual a T.began, por ejemplo, cualquier cosa, un iterator del árbol, yo a ese iterator P, asterisco P, es un objeto del árbol, es un objeto almacenado en el árbol, por lo tanto es un objeto de la clase A, ¿no es cierto? Entonces yo a este objeto, asterisco P, le podría tomar el campo, ¿eh? Pero bueno, asterisco punto es flechita, por lo tanto es P flechita campo. ¿No es cierto? Y también podría llamar a un método P flechita F. ¿Está? O sea que yo puedo sobrecargar el operator asterisco y, ojo, porque también ese es otro detalle de C++, si quiero usar el atajo flechita, también lo tengo que sobrecargar, ¿eh? No basta con sobrecargar asterisco. Uno pensaría que como flechita es simplemente el atajo de asterisco punto, con implementar ya el operator asterisco, ya con eso basta. No, hay que implementar también el operator flechita, ¿eh? Son los dos, hay que sobrecargarlos a los dos. Bien, para los iterators, igual que en la interfaz básica, los iterators se pueden comparar por igual y distinto. El avance por hermano derecho, que en la interfaz básica hacemos write, bueno, acá también se puede usar más. Vamos a sobrecargar el operator más. Como acá avanzamos en dos direcciones, pero hay un solo operator de incremento, más, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Que avance por hermano derecho o por hijo más izquierdo. Bueno, lo hacemos que avance por hermano derecho. Entonces, si tengo un iterator P y hago P++, eso equivale a decir P igual a P.write. La función write, de todas formas, la mantenemos. ¿Por qué? Porque a veces que es bueno el write, ¿eh? No solo con los dos, a ver, si quisiéramos, tenemos un iterator P y queremos tener un iterator Q que apunte a la derecha de P, bueno, con write decimos Q igual a P.write. Si no tuviéramos el método write, tendríamos que decir, es lo mismo que para lista, ¿no? Tendríamos que decir Q igual a P, Q más. O bueno, en realidad en las STL hay un algoritmo que es next, me avanza al siguiente. Bueno, pero bueno, acá tenemos el write, el método write. O sea, Q igual a P.write. Lo mantenemos. A pesar de que sobrecargamos el operator más, seguimos manteniendo el write. Bueno, hay una función estática, esto no importa mucho, una función estática cell count que me tira la totalidad de las celdas usadas.
no importa esto. No existe en la STL, no es el size, hay un size, pero no es el size este. Y bueno, no importa. Bueno, en la clase tree están implementados el operador asignación y el constructor por copia. ¿Cuándo se usan esos? Bueno, el operador asignación se usa cuando yo digo tree de int t, le meto cosas a t y después declaro otro tree de int q1 y digo q1 igual a t. Ahí, ojo con esto, es un detalle de C++, hay que tener cuidado con esto. Hay que prevenir lo que se llama la shallow copy. Shallow copy quiere decir copia delgada. ¿Qué quiere decir la copia delgada? Fíjense, si yo declarara class, por ejemplo, una lista, ¿no? Class list y teníamos nosotros nuestra clase lista. Bueno, de hecho, con la clase lista les pasaría esto, ¿no? Digamos, si yo tengo un cell asterisco header, creo que first le llamábamos, first, en lista le llamábamos first. Bueno, y básicamente esa es la clase lista que tiene un puntero a la celda de encabezamiento, que es first. Vamos a hacer esto. Entonces first, y bueno, a partir de ahí lo que vimos, ¿no? Tiene las enlazadas, todas las cosas. Tiene enlazado un montón de cosas. Bueno, yo ahora declaro, el usuario declara list, qué sé yo, de int, bueno, acá no puse los templates, pero list de int L1, a L1 le pone cosas, entonces se me arma esta lista que está acá, L1, y después por otro lado, en algún momento dice list de int L2 igual a L1. Si esto está hecho tal cual así como está acá, lo que va a ocurrir es que el compilador va a sintetizar por mí un constructor, un operador de asignación que simplemente lo que hace es copiar todos los campos datos de la lista L1 en la lista L2. Pero la lista L1 como único campo de datos lo que tiene es el puntero a first. Por lo tanto, lo que va a tener L2 va a tener su first apuntando a la misma celda de encabezamiento que L1. Entonces, en realidad yo no estoy haciendo una copia profunda de L1, no estoy duplicando todas las celdas de L1 y creando una deep copy. Lo contrario de shallow copy es deep copy. Pues busquen ustedes, lean un poco, pero es un error muy común que uno en una estructura que uno hace no implementa el operador por copia y el constructor por copia. El operador asignación y el constructor por copia. Entonces, cuando uno hace, por ejemplo, esto, el operador asignación, en realidad se hace una shallow copy y bueno, a efecto del usuario, si no lo sabe, hay veces que uno quiere hacer esto, pero hay veces que no lo quiere, y el usuario piensa que está copiando, está creando otra copia, está creando una nueva lista con sus celdas, que tiene la misma cantidad de celdas y en los datos, los mismos datos que la de la lista L1, pero no, en realidad lo único que hizo fue copiar el puntero. Entonces, si yo ahora, el usuario hace alguna modificación a la lista L1, por ejemplo, le agrega cosas, bueno, también la está agregando L2. Y si, por ejemplo, borras un L1.clear, también desaparece la lista L2. ¿Está? Es uno de los errores más comunes. Bueno, en este caso sí está implementado, o sea, para eso ¿qué hay que hacer? Hay que sobrecargar el operador de asignación, o sea, el operator igual. Bueno, en nuestro caso está sobrecargado y por lo tanto realmente cuando decimos Q1 igual a T, no hace una shallow copy,
sino que hace una deep copy. Se encarga de crear una copia de cada celda, poner los valores y hacer todos los enlaces. O sea que cuando yo programo, realmente estoy haciendo, puedo usar tranquilamente el operador de asignación. Y lo mismo con el constructor por copia. El constructor por copia hace Q2, el constructor por copia se obtiene cuando hago tree de int Q2 de t. Esto es un constructor por copia. El constructor por copia es un constructor que tiene el nombre, o sea, es un constructor, tiene el nombre de la clase, y como argumento tiene un objeto de la misma clase. Bueno, de nuevo, tiene que encargarse de hacer, si no hago nada, el compilador me lo sintetiza por mí y lo hace shallow copy, o sea que puede prestarse a error. Nosotros acá está implementado, por lo tanto hace la deep copy y por lo tanto ustedes lo pueden usar tranquilamente. Ambos, el operador de asignación y el constructor por copia, se basan en un método privado auxiliar que se llama tree-copy-out, que hace, bueno, es lo mismo que vimos en el algoritmo de tree-copy, nada más que está metido dentro de la clase. Bueno, entonces, típico uso, por ejemplo, puedo declarar un typedef tree de int, tree t, no sé para qué lo hice así, pero no importa, bueno, tree t es tree de int, entonces puedo decir tree de int t, y un iterate not t es el iterator correspondiente, entonces me puedo hacer una operación que cuenta los nodos de un árbol, como está acá, ¿no? Donde fíjense, lo mismo que vimos hasta ahora, pero nada más que en vez de hacer c.write, hago c++, y cuando, bueno, nada, c++, y ¿qué más? Nada más, que está templatizado. Otra operación, contar las hojas, bueno, lo mismo también, C++. En vez de hacer write, hacemos C++. Bien, tiempo de ejecución. Todas las funciones son orden de 1, began, end, write, n++, que es lo mismo que write, lchild, de referenciación de un nodo, insert, splice, notablemente splice es orden de 1, acuérdense, muy importante. Todas estas son orden de 1 y las que no son orden de 1 son erase, porque claro, el erase tiene que borrar todo el subárbol del nodo. Entonces, ahí puede haber una iteración. Clear, que equivale a erase de la raíz, por lo tanto, también involucra una iteración, eso no es orden de 1. Find, tiene que andar buscando en el árbol, por lo tanto, no es orden de 1. Y el operador asignación, porque tiene que hacer una copia, no es una shallow copy, es una deep copy, o sea que tiene que ir copiando todas las celditas, por lo tanto hay que iterar en el árbol. Y bueno, no está puesto acá, pero por supuesto el constructor por copia, como el operador de asignación también, ¿no? Bien. Bueno, con eso entonces terminamos con árbol ordenado orientado y ahora pasamos a árboles binarios. Árboles binarios. Bueno, arranquemos diciendo, árboles binarios son árboles tales que cada nodo puede tener a lo sumo 2 hijos. Ahora bien, no es simplemente eso, no basta con decir que es un árbol ordenado orientado que a lo sumo puede tener 2 hijos. Porque fíjense, en el caso de un árbol ordenado orientado, si tengo un árbol que tiene solamente 2 nodos, la raíz A que tiene un hijo B, en el caso del árbol ordenado orientado, bueno, hay un solo árbol de ese tipo, que es A, la raíz, y B, su hijo. En cambio, en el árbol binario, ese hijo B puede ser el hijo izquierdo o puede ser el hijo derecho. Es decir, no es lo mismo este árbol que este árbol. O sea, este árbol acá, la raíz A tiene un solo hijo, pero ese hijo puede ser el hijo derecho sin que en el hijo izquierdo haya nada. Eso en el árbol ordenado orientado no existe, no puede haber un end
a la izquierda del hijo más izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, la definición sería que el árbol binario puede tener a lo sumo 2 hijos, pero además puede tener o sus 2 hijos, o ningún hijo, o el hijo izquierdo, o el hijo derecho. Bien, los listados en orden previo y posterior para árbol binario son los mismos que para árbol ordenado orientado, la definición es la misma. Lo que sí, se acuerdan, habíamos mencionado, se agrega el listado en orden simétrico, que su definición es también recursiva y dice orden simétrico de un árbol vacío, o sea, un lambda, es la lista vacía, orden simétrico de un nodo n, que no está vacío, que no es un lambda, es orden simétrico del hijo izquierdo, el nodo, orden simétrico del hijo derecho. Acá S viene de S por son, hijo, y L y R por left y right. Bien, entonces, el listado en orden simétrico de un árbol como este que está acá es, bueno, repásenlo ustedes, se acuerdan, con la notación, lo van haciendo en forma recursiva y les da esto que está acá. E, B, A, D, F, C. Bien, notación Lisp. Bueno, con notación Lisp se nos pone un problema, ¿no? Si lo definiéramos tal cual como lo hicimos para árbol ordenado orientado, entonces se nos plantearía el problema de acá. La notación Lisp de este árbol y de este árbol serían iguales. Y acuérdense que lo bueno de la notación Lisp es que me permite, a partir de la notación, reconstruir el árbol. Entonces hace falta modificar un poco la notación Lisp para que me permita identificar el árbol. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, la notación Lisp es así. Si el nodo es una hoja, simplemente es n, ¿no? Lisp de un nodo n es, si el nodo es una hoja, o sea, si sus dos hijos, SL y SR son dos hijos. Si ambos hijos son lambda, o sea, el nodo es una hoja, es simplemente el nodo. Hasta ahí estamos igual que en el árbol ordenado orientado. Si tiene los dos hijos, bueno, igual también, como el árbol ordenado orientado, es paréntesis el nodo, el Lisp de cada uno de los hijos. Si solamente uno de ellos es lambda y el otro no es lambda, entonces aquel que no es lambda lo represento por un punto. ¿Está? Y ahí está el tricky, ahí está lo especial de la notación Lisp para árboles binarios. Se agrega la notación punto, que es cuando uno de los hijos, cuando un nodo tiene solamente uno de los hijos, al que no está le ponemos un punto. Eso es lo que nos permite diferenciar los casos, esto que está acá. O sea, para estos árboles que está acá, para AB tengo AB y AB. Entonces el que no está es como si fuera un puntito, ¿no es cierto? Entonces acá la notación correspondiente, la notación correspondiente a este Lisp es A, B, punto, y la correspondiente a este es A, punto, B. ¿Está? Y ahí me doy cuenta, eso es lo que me permite, fíjense, saber cuál de los dos es, ¿no? Si no hubiera el punto, en ambos casos sería AB y yo no podría distinguir un árbol del otro. No podría, por lo tanto, reconstruir el árbol a partir de la notación Lisp. Que la utilidad de la notación Lisp es poder reconstruir el árbol. Bien. De nuevo, los árboles en el lenguaje de programación Lisp se representan así, de ahí viene lo de notación Lisp. Bien. Y ahora, entonces, ¿cuáles son las operaciones abstractas que puedo hacer sobre árboles binarios? Acá faltó decir, sobre árboles binarios. Bueno, son las mismas que para árbol ordenado orientado, con las siguientes modificaciones. Con las únicas dos modificaciones. Las únicas siguientes dos modificaciones.
no hay dos operaciones independientes para moverse por hijo izquierdo y por hijo derecho. Ojo, no es hijo más izquierdo, es hijo izquierdo y hijo derecho. O sea, acuérdense, ¿no? En árbol ordenado orientado es hijo más izquierdo y después hermano derecho. Acá, en cambio, es dos flechitas que van para el hijo izquierdo y para el hijo derecho. Y otra modificación es que en árbol ordenado orientado puedo insertar, así como en listas, puedo insertar en posiciones dereferenciables y no dereferenciables. En árbol binario solo se puede insertar en posiciones no dereferenciables, solamente en los lambda. Entonces, las funciones serían las siguientes. Estas son las que están acá arriba, son las diferencias con respecto a la U, al árbol ordenado orientado. Acá están listadas todas y marcadas con asterisco aquellas que cambian, ¿no? Entonces, dado un nodo de referenciable, obtener su hijo izquierdo. Ojo, esta cambia. Antes era su hijo más izquierdo. Acá es el hijo izquierdo. ¿Está? O sea, si fuera un árbol ordenado orientado y el hijo izquierdo fuera lambda, a ver, no existe, ¿no es cierto? Pero si lo pensáramos en forma de árbol ordenado orientado, si el hijo más izquierdo fuera lambda y hubiera un hijo derecho, debería retornar el hijo derecho. No, acá retorna el hijo izquierdo, ya sea lambda o no, independientemente de qué pasa con el hermano derecho, con el hijo derecho. ¿Está? Entonces esto cambia, no es hijo más izquierdo, es hijo izquierdo. Y acá lo mismo, no es hermano derecho, es hijo derecho. ¿Está? Entonces estas dos cambian. Las rutinas para avanzar cambian. Después, dada una posición, determinar si es lambda o no, o sea, comparar con n. Bueno, eso sigue estando. Obtener la posición de la raíz del árbol, de nuevo, sigue estando. Dado un nodo, obtener una referencia al dato contenido. Y es una referencia, o sea que se puede hacer un left hand side y un right hand side. También, eso existe. Dada una posición no referenciable y un dato, insertar un nuevo nodo con ese dato en esa posición. Eso también existía en árbol ordenado o orientado, pero nada más que allá podía ser referenciable o no referenciable. Acá tiene que ser no referenciables. En árboles binarios solo se puede insertar en posiciones lambda. ¿Okay? Y después borrar un nodo y todo su subárbol correspondiente. Eso es igual. Bien, entonces están marcadas con asterisco aquellas que cambian con respecto a árbol ordenado orientado, ¿no? Bien, entonces la interfaz es, tengo la clase iterator tiene left y right, acuérdense, left al hijo izquierdo, right al hijo derecho. Acuérdense que antes era hijo más izquierdo y hermano derecho. O sea, acá en vez de left era left child, L-child, y acá right tiene el mismo nombre que antes, pero ojo, antes right era el hermano derecho, acá es el hijo derecho. Bien. Y después las demás cosas, bueno, a ver, began, end, igual, lo de siempre, retrieve, lo de siempre, insert, lo de siempre, nada más que iterator ahora tiene que ser no referenciable, erase, lo de siempre, clear y splice. Todo lo demás, en cuanto a interfaz, es lo mismo. Bien. Ejemplo de uso, predicado de igualdad. ¿Qué quiere decir un predicado? Bueno, para empezar, predicado. Ya están acostumbrados a lo que quiere decir predicado, ya les dije. Predicado quiere decir una función que toma un objeto y la mayoría de las veces, sin modificarlo, perdón, un objeto o varios objetos, y sin modificarlo me dice algo de ese objeto. Me retorna un valor booleano. Probablemente, en la mayoría de los casos, sin modificarlo. Por ejemplo, casos típicos. Bueno, dado un número, saber si es positivo o no. Si es nulo o no. Si es primo o no. ¿Está? Y después, en listas. Bueno, vimos, por ejemplo, la lista empty es un predicado. Me dice si la lista está vacía o no. Bien. Yo me podría escribir un predicado para listas.
si todos los elementos son impares, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Revisa la lista sin modificarla, revisa, si encuentra un elemento par, me retorna falso, si no encuentra ninguno, me retorna verdadero. Bueno, eso sería un predicado, ¿eh? Bueno, acá estamos haciendo un predicado de igualdad. O sea, dado dos árboles binarios, el árbol binario lo vamos a llamar B-tree, binary tree, B-tree. Entonces, dado dos árboles binarios T y Q, me retorna verdadero si ambos son iguales y falso si no son iguales. Bien, como igual que en árboles ordenados orientados, todas estas funciones por lo general se basan en un wrapper que toma el o los árboles y una función auxiliar recursiva que por cada árbol del wrapper tiene un argumento adicional que es un nodo. Entonces en este caso voy a tener los árboles T y Q y iterators NT y NQ que van iterando sobre T y sobre Q. Entonces yo en cada momento voy a ver si este NT, si el subárbol de NT es igual al subárbol de NT en T, es igual al subárbol de NQ en Q. Y bueno, básicamente, ¿qué tengo que hacer? Mirar si la definición de árboles iguales es así, es recursiva. Si dos árboles son iguales, sí, ambos son vacíos, o ambos no son vacíos, y los valores de sus nodos son iguales, y los hijos respectivos de su nodo raíz son iguales. Los subárboles de los hijos respectivos de su nodo raíz son iguales. Entonces, básicamente, ¿qué hago? Fíjense. Bueno, acá hay un truquito ahí. Con la función XOR me agrego un poco, me ahorro un poquito de código, ¿no? Básicamente, ¿yo qué diría? Si no usara la función esa, si no usara la función el operador si no usara el operador XOR, yo acá ¿qué pondría? Pondría if nt igual a t.n and nq. Si ambos son lambda, si aplico esta regla que está acá, yo pondría lo siguiente, ¿no? If nt igual a n y nq igual a q.n, return true. Quedó chiquita. Después, si uno de ellos no es igual a n y el otro es n, return false. Si uno es lambda y el otro no es lambda, hay que retornar false. Después, bueno, lo mismo, caso contrario, ¿no? Si nt es n y nq no es n, return false. Bueno, si llegué a esta línea, si hice estas tres verificaciones y no hizo ninguno de los return, quiere decir que ninguno de los dos es lambda, y entonces tengo que aplicar lo que está acá. Tengo que mirar
si los valores almacenados, a esa altura sé que ninguno de los dos lambda, entonces puedo comparar sus valores. Si los valores son distintos, tengo que retornar false, porque los valores tienen que ser iguales para que los árboles sean iguales. Y si son iguales, tengo que aplicar recursivamente las funciones, ver que los dos right sean iguales y ver que los dos left sean iguales. Entonces lo hago así, return que igual p de los right and igual p de los left. Fíjense, acá que estoy diciendo, para que esto retorne verdadero, ambas funciones tienen que retornar verdadero. O sea que los right tienen que ser iguales y los left tienen que ser iguales. ¿Está? Bien. Y lo que les decía, acá está usado, fíjense que estos dos casos que están acá, los dos, que uno sea distinto del otro, se pueden simplificar con el operador XOR. If nt igual a n, XOR nq igual a n, return false. El operador XOR, ¿qué me retorna? Me retorna verdadero si uno de los argumentos es verdadero y el otro falso. O sea, si son distintos, ¿no? Entonces, bueno, con esta línea, cubro estos dos casos. Bueno, un truquito para agarrarme una línea, no es gran cosa. Si paso de esta línea, si no hice este return, quiere decir que o ambos son lambda o ambos no son lambda. Entonces me fijo, si uno de ellos es lambda, es porque el otro también es lambda. Si los dos son lambda, tengo que retornar true. O sea, estas dos líneas que están acá equivalen a estas tres que están acá. Uno, si siguiera lo que está acá, haría la implementación más simple sería esto que está acá. Esta es un poquitito más compacta, hay que pensarla un poquito. Mírenlo. Bien, entonces, con eso tenemos el predicado de igualdad. Ahora, semejanza. Dos árboles son semejantes si tienen la misma estructura, nada más que los valores de los nodos son iguales. Perdón, los valores de los nodos no tienen por qué ser iguales. Estos dos árboles son semejantes, pero no son iguales, porque el valor de la raíz acá es 3 y el valor en la raíz acá es 2. Bueno, básicamente la definición es la misma que para iguales, nada más que dos árboles son semejantes si ambos son vacíos o ambos no son vacíos y los hijos respectivos de su raíz son semejantes. O sea, la definición es la misma que la de igual, pero fíjense que acá no compara los valores. En ningún momento se pregunta nada de los valores. Lo único que hice ahí abajo fue sacar esta línea que está acá. Y con eso ya tengo semejanza. Bueno, entonces básicamente de este código que está acá, nada más que hay que sacarle esta línea de acá. Si le saco esta línea que compara los valores, tengo la función semejante. Y acá de nuevo, es un predicado, hay un wrapper, ese wrapper llama a la función recursiva, que tiene como argumento los dos árboles e iterators, que van a ir recursionando en el árbol, y hace lo mismo que arriba, nada más que falta la línea que compara los valores. Acá en ningún momento veo valores. Bien, ¿cómo se van a implementar los árboles binarios? Bueno, con celdas, y bueno, con las celdas enlazadas por punteros. Las celdas contienen un dato y dos punteros. Antes, ¿se acuerdan que básicamente los punteros copian lo que son las funciones de avance? Como el árbol binario, el árbol orientado, avanzo por hijo más izquierdo al hermano derecho, tengo un puntero al hijo más izquierdo y un puntero al hermano derecho. Bueno, como acá avanzo independientemente por hijo izquierdo y por hijo derecho, tengo dos punteros, un puntero al hijo izquierdo y un puntero al hijo derecho. Entonces, un árbol como este que está acá, tendría esta estructura que está acá. La raíz 3 está en esta celda que está acá. Esa celda contiene punteros a cada uno de sus dos hijos. Fíjense la diferencia con
el árbol ordenado orientado. Si esto fuera un árbol ordenado orientado, acá el 9 estaría enlazado desde el 7, no desde el 3. ¿Se acuerdan? Estarían enlazados por hermanos. Bueno, acá no, ¿no? Cada padre tiene dos punteros independientemente a cada uno de sus dos hijos. Entonces acá el 3 enlaza con el 7 y con el 9, el 7 enlaza con el 6, no tiene hijo derecho, por lo tanto hay un null. Y bueno, lo mismo allá. Mírenlo. La de la estructura de un árbol binario se parece más, la estructura de celdas se parece más a la del árbol original, porque cada uno apunta a cada uno de los hijos. En cambio, en el árbol orientado, cuando uno mira la estructura de celdas, es un poco contraintuitiva, porque no se parece tanto al árbol, ¿no? Porque va enlazado por hermanos. Bueno, y como siempre, tengo una celda de encabezamiento. Entonces, bueno, la clase cell tiene campo LMT y punteros right y left. El constructor inicializa los punteros a null por higiene y declara amigos a las clases tree y iterator. Bien. La clase iterator. La clase iterator. ¿Se acuerdan que la clase iterator en árbol ordenado orientado tenía tres punteros? El puntero a la celda, al padre y al previo, al hermano izquierdo. Bueno, acá no tiene tanto sentido, ¿no? El hermano izquierdo, porque, bueno, como que hay una independencia, hay una simetría entre hijo izquierdo e hijo derecho. ¿Por qué iría a mirar el que está a la derecha, miraría al izquierdo, y el izquierdo a quién mira, si no hay nadie? ¿Se entiende? Pero, necesito tener algo que, dada una posición, me diga qué hijo soy de mi padre. Si tengo una dada posición acá, por ejemplo, la celda esta, el 7, la celda que contiene el 7, si estuviera mirando no la celda, sino el iterator correspondiente a esta posición, al 7, yo tengo que saber, mi padre, tengo que saber el puntero a mi celda, y además tengo que saber qué hijo soy de mi padre. Y para eso entonces vamos a tener un campo entero que me va a indicar si soy el hijo izquierdo o el hijo derecho de mi padre. Bien, yo eso lo podría tener con un enterito que sea 0 si soy el hijo izquierdo y 1 si soy el hijo derecho de mi padre. Bueno, para eso en C y en C++ existen lo que se llaman los enum. Los enum son tipos, es como un tipo numérico, o sea, básicamente si uno lo mira es un entero, nada más que puede tomar un valor predeterminado de valores, que le voy a llamar R cuando soy el hijo derecho, L cuando soy el hijo izquierdo, y un valor especial none que quiere decir ninguno. Ya vamos a ver para qué sirve. En el fondo, C++ va a convertir esto a un entero y none va a ser 0, right va a ser 1 y left va a ser 2. Lo bueno de esto es que me permite no tener que andar acordándome de qué quiere decir 0, qué quiere decir 1. Digamos que es más mnemotécnico. R es right, L es left y none es ninguno. Bien. Si ustedes, si quieren, para leer todo el código, piensen que none es 0, R es 1 y L es 2. Y chao. ¿Está? Antes, cuando en algunos códigos viejos de C, qué sé yo, van a ver que esto a veces se hace con macros. Uno hace un define none 0, R1 y L2. Entonces, los macros de C++ los trata el preprocesador, el compilador no lo llega a ver, y básicamente es como que reemplazaran en todos lados después en el código none por 0, R por 1 y L por 2. Esto es más prolijo. Entonces, la clase iterator tiene los punteros a la celda y al padre, como un árbol ordenado orientado, y en vez de tener prev, tienen un enterito, acá le llamamos enum, site, pero en realidad es como si fuera un entero,
que me dice quién soy como hijo de mi padre. Si soy hijo derecho o izquierdo de mi padre. Se le llama side. Es el tipo es side t básicamente es un entero, y la variable side t, side. Bien, como en el árbol ordenado orientado tengo un constructor que yo le llamo utilitario. ¿Se acuerdan que en el caso del iterator de árbol ordenado orientado tenía un constructor utilitario que tomaba 3 punteros a celda? Puntero a la celda, al prep y al fader. Bueno, acá el prep y el fader lo sigo teniendo y lo que hace es tener un argumento adicional que es el side. Y lo que hace simplemente este constructor utilitario es pisar los valores del iterator con los argumentos, ¿no? Bien. Entonces veamos la clase iterator. Miremos los iterators correspondientes a diferentes posiciones en el árbol. De nuevo, acá se generan lambdas. Siempre que avanzo, así como el árbol ordenado orientado se generan lambdas, cuando avanzo por hijo más izquierdo o por hermano derecho, acá se generan lambdas cuando avanzo por hijo izquierdo o por hijo derecho. Entonces acá se me generan estos 5 lambdas. Este árbol tiene 4 nodos y 5 lambdas. Estos lambdas que están acá. Bien. Entonces, por ejemplo, un nodo como el B, de acá, su iterator es, acuérdense que iterator tiene 3 campos, PTR, fader y side. Bueno, en el caso del B, el PTR es B, el fader es A, eso es fácil, hasta ahí es fácil, y el side, ¿quién es el side de B? Bueno, B, ¿qué hijo es de su padre? Es el hijo izquierdo, por lo tanto el side es él. ¿Está? C, bueno, puntero es a la celda C. En realidad cuando acá pongo PTR igual a C, el PTR es el puntero a la celda que contiene el dato C. Entonces PTR igual a C, fader igual a, side igual a R. Claro, porque C es hijo derecho de su padre. D, PTR igual a D, fader igual a B, side igual a L. Ok. Ahora un lambda, el lambda 1. PTR igual a null, porque claro, no hay ninguna celda ahí, ¿no? No hay dato, no hay celda. PTR igual a null, fader igual a B y side igual a L. Igual que el iterator de una posición de referenciable, nada más que el puntero es null, pero tiene su fader y su side. Y bueno, el lambda 2, PTR igual a null, fader igual a C, side igual a L. Y el de lambda 3, lo mismo, pero side igual a R. Entonces, fíjense, si no tuviéramos el campo side, los iterators correspondientes a lambda 2 y lambda 3 serían iguales, porque el PTR sería null y el fader sería C. Entonces, si yo quisiera insertar algo en lambda 2 o en lambda 3, no podría, es decir, no podría diferenciar en cuál quiero insertar. El side es sobre todo útil cuando son posiciones no de referenciables. Porque fíjense, en el caso de las posiciones de referenciables, por ejemplo D, en realidad es un poco redundante. Fíjense, D, el iterator correspondiente a D es PTR igual a D, fader igual a B, side igual a L. En realidad es un poco ahí, en el caso de las de referenciables como D, es un poco redundante tener el side, porque ¿para qué lo necesito? Si en realidad yo, como tengo un puntero al padre, podría ir al padre y ver en sus campos right y left cuál apunta a D. Entonces yo lo podría calcular al side, pero eso solamente en las posiciones de referenciables. En las posiciones no de referenciables, como lambda 2 y lambda 3, como el puntero, los punteros no existen, las celdas no existen, ambos punteros son nulos. Entonces yo no puedo comparar a cuál está apuntando el lambda 2, ¿entiende? Para eso ese side sirve, es sobre todo útil para las posiciones no de referenciables.
Bien. Entonces, bueno, la clase iterator, bueno, de nuevo, tiene el constructor por copia, que copia los valores. Se compara también tiene sobrecargado el operator distinto e igual, que lo único que hace es comparar de nuevo los campos PTR, no compara las otras cosas, no compara ni el father ni el side. Bien, eso es bueno porque es lo que me permite cuando voy avanzando ver cuando llego a un end, sin tener que todos los ends son iguales entre sí. Bien, el constructor por defecto me construye un iterator que es un end, tiene un PTR igual a null, y ahí es donde entra el non, el side, como no ese iterator no está en ningún lado de ningún árbol, no tiene side, digamos, ¿no? Entonces le enchufo non. Es solamente a efectos de, qué sé yo, podría servir para detectar un error, si fue un error de programación. Bien. Y ahora, por ejemplo, left. Las rutinas de avance, por ejemplo, ¿no es cierto? Left. Bueno, fíjense entonces, por ejemplo, estoy en acá y me dicen left. O sea, esto es M y esto es N. Alguien me dijo N igual a M.left. Bueno, yo tengo M, tiene su PTR que apunta acá. Yo tengo que construirme el iterator de este, N. Bueno, su PTR, acuérdense que tengo el constructor utilitario que toma PTR, father y side, y me devuelve el iterator. Bueno, para este N, ¿quién es su PTR? Bueno, el PTR del que me llamaron, que es M, acá el asterisco D sería M, ¿no? En ese dibujo, M sería el asterisco dis. Y esto, lo que estoy retornando es el valor de retorno, el n. Entonces, PTR flechita right, perdón, PTR flechita left es esto, lo que tengo acá almacenado. O sea, lo que tengo almacenado de la celda esta, el puntero a left. Bien. Después, el padre, ¿quién es? Bueno, PTR. Porque si yo estoy retornando esto y el asterisco dis es M, yo tengo que retornar, el father es PTR. Y después, el side, ¿quién es? Y bueno, si el usuario me pidió el left, quiere decir que este es el hijo izquierdo de su padre, por lo tanto acá va left. Y bueno, la de right es simétrico, porque acá hay una simetría entre left y right. Right es lo mismo, nada más que tengo que retornar PTR right y en el side right. El crédito correspondiente, el side es right. Bien, entonces tenemos la clase btree, tenemos la función auxiliar treeCopyOut, ¿se acuerdan? Esa es la que se usa, es una función típica que construye un árbol, recursiva que construye el subárbol del nodo NT, perdón, construye el subárbol del nodo NQ a partir de una copia de todo lo que está en el subárbol del nodo NT en forma recursiva. Esta es auxiliar y se va a usar después en el constructor por copia y en el operador de asignación. La clase btree como dato lo único que contiene es el puntero a la celda de encabezamiento.
acá. Que el único dato es la celda de encabezamiento. Este método TreeCopyOut es privado, solamente se usa a efectos de lo que le dije, el constructor por copia y el operador de asignación. Hay un contador de celdas, esto no es importante. El constructor lo único que hace es crear la celda de encabezamiento y asignar valores. Acuérdense, la celda tiene el dato, que en el caso de la celda de encabezamiento no importa, entonces no le hago nada, y después setearle los valores de right y left a null. En realidad estas asignaciones no hacen falta porque el constructor de celda ya pone a null sus campos, así que en realidad no hace falta, pero bueno, para mayor redundancia ahí lo ponemos también a null. Bien. El constructor por copia, bueno, llama TreeCopyOut en forma recursiva, y hace una deep copy. Bien, el destructor hace un clear, con lo cual borra todos los elementos todos los elementos del árbol y después delete header. Igual que en árbol ordenador orientado, hace un clear. Cuando hago un clear, lo único que queda es la celda de encabezamiento. Bueno, a ese hay que borrarlo. Después, retrieve de un iterator, bueno, simplemente ¿qué hace? De SP, ese iterator que corresponde a un elemento del árbol, bueno, el campo PTR del iterator contiene el puntero a la celda, de esa celda hay que dereferenciarla y tomar el campo, acá se llama T. Acá, no sé por qué, en la clase celda al dato le pusimos T. En el árbol orientado se llama elem. Bueno, acá es T. Qué sé yo. No importa, ¿no? Acá es T. Bien. ¿Dónde estoy? Bien. Retorna T. Bueno, y insert, bueno, es similar para árbol ordenado orientado. Veámoslo. Tengo una celda, corresponde a la posición P, que es un iterator. O sea, acuérdense que P tiene el puntero a la celda, P.ptr es el puntero a la celda, después tengo el father y tengo después C. Bueno, tengo P.ptr y esto que a su vez esto será hijo izquierdo o hijo derecho de su padre. Supongamos que el hijo que es hijo izquierdo. Bien. Ojo, acuérdense que en el caso de árboles binarios, cuando inserto, tiene que ser un lambda. O sea que esta celda en realidad no existe. La voy a dibujar con color verde, porque en realidad no existe. Entonces, primero que todo, ¿qué tengo que hacer? Crear la celda. Cel asterisco C igual a new cell. La creo. Después, poner el dato. C en T igual a T. Ahí le puse T. Después, ahora ¿qué tengo que hacer? Acuérdense, siempre en estas cosas es crear la celda, llenar sus datos y arreglar los enlaces y refrescar el iterador, ¿no? Bueno. Bien. Entonces acá creé la celda, le puse el dato. ¿Qué más en esta celda va? Bueno, van los punteros a los hijos. Eso habría que ponerlo en null, porque como esto lo acabo de insertar a este elemento, tiene que ser una hoja. Si es una hoja, sus hijos no están, por lo tanto, ahí va en null.
Pero bueno, cuando hice, eso ya está incluido cuando llamé acá al constructor de la celda. Al llamar al constructor de la celda, acá, el constructor de la celda, fíjense que pone sus right y left en null, así que en realidad no hace falta. O sea que la celda ya está lista. Ahora tengo que hacer los enlaces, reparar enlaces. Bueno, el padre de si acá yo lo inserté en un right, en un left, tengo que su left apuntarlo a esta celda que acabo de crear. Bueno, entonces ahí me fijo, para eso me sirve el side. Y p.side es R, entonces tengo que reparar de mi padre el enlace right. Si no, el enlace left. O sea, si yo soy el left, acá en el left del padre tengo que apuntar a esta nueva celda. Y si no, yo estoy a este lado, tengo que apuntar el right. Entonces acá está esto que está acá o esto que está acá. Perdón, esto que está acá o esto que está acá. Entonces, cuando ya creé la celda, puse los datos, reparé los enlaces y ahora tengo que refrescar el iterador. El iterador ya está acá. Ya tiene el padre no cambia. El right o left no cambia, porque yo inserté acá, pero si era un left, inserté en un left, sigue siendo un left. Y si es un right, sigue siendo un right. Lo único que cambia es que al haber insertado el PTR de ese iterator, tiene que haber sido un null. Entonces ahora, como lo acabo de insertar, tengo que cambiar ese valor por la nueva celda que acabo de crear. Entonces, lo único que cambia del iterator es el PTR, que ahora pasa a ser C, la nueva celda que acabo de crear. ¿Está? Entonces, creé la celda, asigné valores, reparé los enlaces, refresqué el iterador y ahora lo retorno. Ese es el insert. Bueno, el array se lo dejo a ustedes. Con la misma forma, piénsenlo. Es recursiva, ojo, el array primero hace array de p.right, array de p.left, a esa altura el nodo es una hoja. Entonces, al hacer una hoja, bueno, dependiendo de si soy side, si soy right o left, en el padre tengo que poner el campo correspondiente a null. Si soy R, en el father.right tengo que poner null. Si soy left, en el father.left tengo que poner null. Después, libero la celda y después refresco el iterador. En el iterador, de nuevo, queda todo igual, nada más que lo que cambia es que ahora, antes, si hice un array, quiere decir que esa posición tenía que ser de referenciable, ahora la piso con null. Bueno, y splice, se lo dejo a ustedes, es igual que antes, es una especie de arrays seguido de un insert. Toda esta parte de acá es como un array, pero yo me guardo el puntero a la celda y después acá le hago una especie de insert. Bien. El clear es genérico, clear es array de began. El began, bueno, mírenlo ustedes, construye un iterator y lo retorna. Y el end usa el constructor por defecto del iterator. Eso se lo dejo a ustedes. Bueno, y la interfaz avanzada es, de nuevo, un template. Ahora se puede hacer b3 de int, b3 de double, b3 de principio cualquier clase. Se sobrecargan los operadores de asterisco y flechita, o sea que se puede hacer x igual a asterisco n o asterisco n igual a w, es una referencia, así que se puede usar de ambos lados de la operadora de asignación. Si el objeto contenido si la clase de los elementos que se contienen en las hojas del árbol tiene campos, se pueden tomar los campos con el operador flechita o se pueden llamar funciones. Bien, y dejamos acá.
Dejo de compartir. Y, no sé, como siempre les ofrezco, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Si no, nos quedamos esperando a que empiece la práctica. Bueno, bueno, dejo acá la clase enchufada y nos vemos dentro de un rato en la práctica, ¿eh? A las Profe, 4:30. Sí, disculpe la molestia. Yo tenía una duda sobre el decime. lower bound que se usa para la parte de mapas. Sí, Profe, cuando vos, por ejemplo, asignás un nuevo first, digamos, y le asignás un valor, vos ahí estarías haciendo un lower bound en ese mapa, ¿o no? Porque el valor que vos no tenés asignado lo asignás cuando le pones el corchete, ¿o me equivoco? cuando vos usas el corchete de correspondencia y la clave no tenía un valor asignado, eso me decís. Claro, exactamente. Si usás contenedores ordenados, tenés que hacer un lower bound para ir a la posición que le corresponde e insertar un nuevo elemento, un nuevo par, ¿no? Si son listas de pares o vectores de pares, hay que insertar un nuevo par ahí y, bueno, eso. ¿Es eso lo que me preguntás? Lower bound, digamos, cuando vos haces el corchete igual a una asignación de un número, ¿o no? Sí, a ver si te entendí. O sea, los pares están ordenados, ¿no? O sea que sí, perdón, comparto. O sea, yo tengo 1, 2, 3 y la correspondencia, supongamos que fuera 1, 4, 9, ¿no es cierto? Entonces el 1 va al 1, el 2 va al 4 y el 3 va al 9. Entonces, si a esto lo represento con vector, con lista de pares de asignación ordenados, yo pondría 1, 1, 2, 4, 3, 9, ¿no? Si ahora alguien dice MD, esta es la correspondencia M, ¿no? Si alguien dice MD, a ver, vamos a poner 4 y 16, ¿no? O sea que acá va 4 y 16. Si ahora alguien dice MD3 igual a 9, entonces lo primero que toca hacer es a esa clave le hago un lower bound, lo busco y el lower bound me dirá que está acá. Veo que la clave no es la que corresponde, entonces tengo que insertar un nuevo par. Y en ese par le pongo, en el first le pongo 3 y en el second le pongo el valor que estoy asignando. No sé si te estoy respondiendo. El lower bound es el que te ubica dentro del contenedor, cuando está ordenado, cuando es un contenedor con claves ordenadas. ¿Está bien? ¿Puedes hacer el lower bound? ¿O no? ¿Cómo? ¿O no se podría? Claro, por ejemplo, si vos tenés un contenedor desordenado, en este caso una correspondencia, No, en- si está desordenado no tiene sentido el lower bound, ¿no? Si el contenedor está claro, desordenado, el lower bound no tiene ningún sentido, porque no existe, porque están ordenados, ¿cómo hago? No lo podría aplicar, digamos, ¿no? Menos con búsqueda binaria. El lower bound existe independientemente de la búsqueda binaria o no. La búsqueda binaria es un argumento muy rápido para hacer el lower bound cuando el contenedor es de acceso aleatorio, como un vector. Pero si el contenedor, ya sea lista o vector, no está ordenado, lower bound no tiene sentido. ¿Qué querría decir el lower bound de un contenedor que no está ordenado? ¿Se entiende? El lower bound es la primera posición que tiene un elemento mayor o igual que el que estoy buscando. Pero eso claro. asume que el contenedor está ordenado.
¿Estamos? Claro, profe, entiendo.